Bueno, Estoy muy bien. ansiosa por escucharle, por favor. Muchas Es gracias. suya. Bueno, en primer lugar, encantado, suscribo todas las intervenciones de los compañeros que son obviamente coincidentes, pero me gustaría a mí comenzar haciendo una referencia contextual de lo que son los tratados, simplemente haciendo una referencia al hecho de que cuando después de las guerras interimperialistas que se producen en el siglo XX, en la primera mitad, a la salida, digamos, el capitalismo se tiene que reorganizar para volver a expandirse a escala mundial, como lo estuvo a finales del siglo XIX y principios del XX, y se crea esta llamada arquitectura de Bretton Woods con el Fondo Monetario Internacional, el GATT, que es el preludio de lo que luego será la Organización Mundial de Comercio, y luego en los 50 hay que recordar que, digamos, Estados Unidos intenta implementar acuerdos de libre comercio en América Latina, la LAC, la LADI, que son respuestas, bueno, también a la Revolución Cubana de 1959. Pero, digamos, es a partir de los 80, con, digamos, el contexto del consenso de Washington, que se crea, se acelera este proceso con la ronda de Uruguay, de la Organización Mundial de Comercio, y en ese contexto está el antecedente del Mercosur en el acuerdo entre Argentina y Brasil, el famoso PICAP, que realmente tenía unos postulados, podríamos decir, progresistas. Ese acuerdo lo firman Sarney y Alfonsín, pero luego el Mercosur se crea en el 91 cuando ya hay gobiernos neoliberales, Menem y Collor en Brasil, y tiene un carácter abiertamente neoliberal. Pero hay que, decía, situarlo en el proceso ya de expansión de la globalización neoliberal. En ese contexto también tenemos el Telecán y también tenemos la respuesta de los compañeros zapatistas y que podemos decir que ante la acción hay una reacción, como siempre sabemos, ¿no? Estos tratados ahora, todos los que están tratando, que se ha mencionado, que ha mencionado mucho Jesús, son parte de este despliegue a nivel mundial de globalización en el cual la hegemonía está en manos de Estados Unidos, de manera indiscutible, pero también aliado, apoyado con los grandes monopolios europeos. Podemos decir de que hoy el ensamblaje del gran capital financiero internacional hace a veces difícil distinguir a unos y otros porque a través de los grandes fondos de inversión, BlackRock, etcétera, pues están todos en el mismo sitio y todos participan en la propiedad de todos los demás, lo cual hace difícil a veces distinguir. Volver sobre esa cuestión. Entonces, en este aspecto, lo que quiero decir es de que los acuerdos de libre comercio y más los asimétricos como este, hay algunos que si es entre Estados Unidos y Europa puede ser menos asimétrico, es decir, son tratados de dominación. Son tratados de dominación porque refuerzan la primarización de la economía, la especializan, y hablando concretamente de este en concreto, reprimariza las economías especializándola en exportación de qué? De recursos naturales. De recursos naturales e importadora de productos industriales. Pero además transfiere soberanía desde el Estado a las empresas multinacionales que obtienen ventajas para controlar los mercados, para hacerse con los recursos naturales, con las obras públicas, con los activos públicos, los servicios públicos, y como que es un tratado internacional de acuerdo a la Convención de Viena, estará por encima de la constitución de estos países. No hay que olvidarlo, modifica las constituciones. Y por otra parte, podría decir que este tratado realmente lo que hace es liquidar el Mercosur. El Mercosur en realidad ha sido un fracaso. Es decir, ha sido un fracaso en el sentido que al fin y al cabo solo ha servido a las multinacionales automotrices de Argentina y de Brasil, que, digamos, hoy en día el comercio intrazona es el mismo, incluso quizá menos que al comienzo del Mercosur. Y de hecho, más allá de que en Uruguay, en el gobierno de Mujica, estuviera el nefasto señor Almagro, que hoy está en la OEA, de ministro de Relaciones Exteriores, y que fuera muy activo en posturas neoliberales, lo que es indudable es de que Paraguay y Uruguay, que son economías más liberales, en todo momento han sido más liberales, incluso con Mujica, y que pero también han sido muy perjudicadas por las posiciones de Brasil y de Argentina, que han estado, insisto, al servicio de las transnacionales automotrices. No se puede decir que hayan conseguido otras cosas. Bueno, estos tratados decía
que son de estas características asimétricas, al fin y al cabo lo que hacen es desintegrar lo que está integrado, lo que va a hacer es esto, y además va a acentuar las crisis recurrentes por cuestiones que explicaré posteriormente. Y en concreto, entonces, en Argentina, ¿quiénes son los ganadores? Bueno, la oligarquía terrateniente de la sociedad rural, los monopolios exportadores, las empresas multinacionales de Europa y también las de Estados Unidos. Luego explicaré por qué. ¿Y quién es más? El crimen organizado, que tiene un gran papel en el comercio exterior, en el contrabando, y ahí pensamos en Argentina, el control privatizado del río Paraná y de lo que son el Paraná, por el Paraná circula el 75% de las exportaciones argentinas, y digamos, de las declaradas, y el 100% del contrabando, y además el tráfico de personas y todo lo demás. Estos tratados eliminan controles y por lo tanto va a ser mucho más fácil para este crimen organizado. Por otra parte, muy beneficiados van a ser las empresas mineras y por otra parte también empresas mineras, porque no hay que olvidar que Argentina es un paraíso minero. Junto con Chile y Bolivia configuran el triángulo del litio. El litio en un 85% de las reservas están en este triángulo. El litio es central para la transformación productiva en el transporte y en otros, orientado a lo eléctrico, coches eléctricos, etcétera, y es algo súper apetecido. Pero Argentina tiene muchísimos otros más minerales claves para la nueva economía y por supuesto van por ello. Si hace falta o si es posible, luego puedo mencionar incluso esos otros minerales. Pero también, digamos, favorece a las empresas multinacionales que ya controlan el mercado interior, tanto europeas como estadounidenses, y que lo que van a posibilitar ahora es una optimización de sus cadenas globales, van a acceder como si fueran empresas nacionales a las obras y los servicios públicos. No hablo solamente de servicios públicos que todos entendemos, sino también van a poder controlar la cafetería de la facultad, de las universidades, de las escuelas. Es algo realmente demoledor. Y, por otra parte, se harán con el Estado. Sí, porque sabemos que quienes controlan la obra pública, y lo vemos en España, y lo vemos en Argentina, lo vemos en todas partes, las grandes corporaciones controlan la obra pública, el servicio público, atenazan al Estado y de hecho lo controlan. Es imposible hacer nada. Ahí lo vemos al gobierno de Argentina pidiéndole, por favor, a los grandes monopolios, a los grandes ricos, a los grandes exportadores, si se dejarían poner un impuesto. Resulta patético, pero esa es la realidad. Por otra parte, hay que decir que el gobierno de Argentina no está claro cuál es la posición que tiene. No está claro. Creo que ahí se va a definir realmente con lo que haga, si firma este acuerdo, si lo permite, aunque sea parcialmente, se va a decantar por una posición abiertamente neoliberal en contra del pueblo. Por lo tanto, tenemos que presionarle para que eso no llegue. Y quería subrayar que Estados Unidos va a ser también beneficiado. ¿Por qué? Porque va a haber sin duda un acuerdo posterior entre Estados Unidos y la Unión Europea con la cláusula de nación más favorecida que, por lo tanto, va a incorporar los beneficios que se obtengan en este tratado a los otros y, por lo tanto, digamos, esto va a significar un beneficio también para ellos en ese eje de la OTAN que yo diría, en lo cual Europa y Estados Unidos obviamente tratan de desplazar a China, ¿no? En definitiva, hay un reforzamiento del capitalismo global y tengo que hablar de los perdedores. Tengo que hablar de los perdedores son todos los sectores productivos no extractivistas. El Estado pierde soberanía, pierde capacidad de regulación, no podrá hacer una política económica, ni comercial, ni fiscal, no podrá hacer retenciones a las exportaciones, con lo cual esto va a tener un impacto muy fuerte en el precio de los alimentos, que va a significar una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, no va a poder ponerle aranceles a la importación, se van a expoliar todos los recursos naturales, tanto los forestales, piscícolas, agropecuarios, mineros, ya decía que es un paraíso minero, litio, cobalto, manganeso, cromita, oro, platino, cobre, molibdeno, uranio, coltán, todas estas son claves en la economía mundial hoy. Y también incluso energías renovables, y también las hidrocarburíferas. Un daño ambiental descomunal, de contaminación, deforestación, desertización, provoca la zoonosis, daños a las comunidades y a las poblaciones originales. Y voy terminando refiriéndome concretamente al impacto a los trabajadores, a las pymes, y al que preguntabas, y a los pequeños agricultores.
Bueno, estos serán los grandes afectados, que como señalaba Jesús, no solo se da aquí, sino también en España, que no solo en Argentina, sino también en España. ¿Y por qué? Porque, por un lado, digamos, se pierde el mercado interno y también el acceso a otros mercados. En caso de Argentina, se pierde acceso al mercado brasileño, que lo van a tener ahora las empresas europeas. ¿Por qué? Porque van a ser superados incluso por salarios. Tengamos en cuenta que en Argentina, en 2015, los salarios estaban por encima de los salarios de todos los países del este europeo. Y si a eso le sumamos la triangulación que le llamamos, que es vendernos productos chinos con un poquito de valor añadido o etiquetado europeo, pues que pasarán por lo tanto por europeos, hay un gran debate sobre esta cuestión, pues será muy difícil competir. Hay estimaciones que hablan de 200.000 puestos de trabajo perdidos en Argentina por esto, en lo inmediato, pero todo en economía es devastado a medio largo plazo. Y termino, Flavia, esto va a arrasar los restos de industria que quedan después de años de neoliberalismo. En concreto, automotores y sus partes, maquinaria y equipo, químicos, caucho, plásticos, lácteos y vinos. Van a ser los más afectados de forma directa en lo inmediato. Sobre todo lo que va a ser difícil es mantener alguna industria. Los trabajadores, ya dije, van a perder puestos de trabajo, y van a perder en esa competencia, pero también van a perder, ya dije, por el encarecimiento que supone la exportación masiva que se va a intensificar de productos que son base alimentaria y que obviamente al encarecerse a fijarse en precios internacionales van a ser muy caros como ya lo son en Argentina, que hoy no es posible comer carne porque se exporta y eso va a acentuarse con este gobierno. Por una cuestión de tiempo, pues dejo aquí y espero en la segunda ronda poder ampliar algunas cuestiones. Gracias.